Bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Hablemos de Energía para Biogénesis, AE Sustentabilidad Energética y CAMEC. Mi nombre es José Carlos Femat. Hace unos días concluyó la COP29 en Azerbaiyán. Para unos, la conferencia representó un avance en varios puntos, mientras que para otros fue una oportunidad perdida, especialmente en la reducción de emisiones globales. Acompáñeme para hablar sobre los resultados de la reunión y lo que quedó a deber. La COP29, celebrada en Bakú, Azerbaiyán, en días pasados, se centró en la lucha contra el cambio climático y la transición energética, dos temas profundamente conectados. Para algunos, la conferencia representó un avance en aspectos como el financiamiento climático y la implementación de tecnologías verdes. Para otros, fue una oportunidad perdida, especialmente en la reducción de emisiones globales. Antes de seguir, cabe preguntarnos por qué tratamos esto en un podcast de energía. Pues bien, porque el sector energético es responsable de más del 75% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Lo que sucede en foros como este impacta directamente el futuro energético global. ¿Cuáles fueron los principales aspectos que se discutieron en Azerbaiyán? Aquí le cuento. Fueron 5. Número 1. Financiamiento climático. Uno de los principales logros de la COP29 fue la inyección de fondos adicionales al Fondo Verde para el Clima, que actualmente gestiona un portafolio de 16 mil millones de dólares, que incluyendo cofinanciamiento suma 61.500 millones de dólares. En la COP29 se anunciaron compromisos adicionales, incluyendo la creación de un nuevo fondo de acción climática promovido por Azerbaiyán, con una meta inicial de recaudar 1.000 millones de dólares. Sin embargo, estos avances aún están lejos de cubrir las necesidades globales, pues la ONU estima que para 2030 la brecha de financiamiento climático podría superar los 300.000 millones de dólares al año. Además, el acceso a estos recursos sigue siendo un reto. Países pequeños y vulnerables, como los de las islas del Pacífico, enfrentan barreras burocráticas y administrativas para obtener el financiamiento, lo que limita su capacidad de responder a los efectos del cambio climático. Esto ha llevado a un llamado urgente para simplificar los mecanismos de acceso, priorizando a las naciones más afectadas. Número 2. Mitigación y falta de ambición. En esta COP se esperaba que los mayores emisores como China, Estados Unidos y la Unión Europea adoptaran compromisos más estrictos para reducir emisiones antes de 2030. Sin embargo, la mayoría reafirmó metas previamente establecidas sin proponer nuevas acciones concretas. Esto preocupa porque los datos más recientes del IPCC indican que con las políticas actuales el mundo se dirige a un aumento de la temperatura de al menos 2.4 grados centígrados para finales de siglo, muy por encima del límite de 1.5 grados centígrados que establece el Acuerdo de París. Le recuerdo que el IPCC es el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, por sus siglas en inglés, un organismo de la ONU establecido en 1988 encargado de evaluar la ciencia relacionada con el cambio climático. Número 3. Fondo para pérdidas y daños. Después de años de presión por parte de países vulnerables, se formalizó un fondo dedicado a cubrir pérdidas y daños ocasionados por desastres climáticos. Este fondo es un paso histórico, pero falta definir aspectos como los criterios para recibir ayuda y quién lo financiará. Pequeño detalle. Además, se teme que los países desarrollados reetiqueten fondos ya existentes en lugar de aportar nuevos recursos. El Fondo para Pérdidas y Daños cuenta hasta ahora con compromisos de financiamiento que suman 722 millones de dólares. Países como Alemania, Francia, Emiratos Árabes Unidos y Dinamarca han realizado contribuciones iniciales. Sin embargo, esta cantidad ha sido criticada por ser insuficiente, dado que los costos anuales de los desastres climáticos para países en desarrollo podrían sumar los 400.000 millones de dólares para 2030. Número 4. Tecnologías emergentes. El hidrógeno verde y la captura y almacenamiento de carbono fueron temas destacados. Si bien han atraído importantes compromisos financieros a nivel global y buscan avanzar en la descarbonización, el hidrógeno verde sigue siendo caro, con costos de producción de 3 a 8 dólares por kilogramo frente al hidrógeno gris, que cuesta de 1 a 2 dólares. El desafío principal radica en la disponibilidad y el costo de la electricidad renovable necesaria para producir hidrógeno verde a gran escala. Sin embargo, las inversiones de países como Japón y la Unión Europea subrayan el creciente interés de estas tecnologías como pilares de transición energética, aunque su adopción masiva aún depende de superar barreras económicas y tecnológicas. Número 5. Debates sobre combustibles fósiles.
Las negociaciones sobre la eliminación del carbón y otros combustibles fósiles fueron uno de los puntos más conflictivos. Países como India y Sudáfrica argumentaron que estas medidas no consideran las diferencias entre economías desarrolladas y emergentes. India, por ejemplo, depende del carbón para generar más del 70% de su electricidad y afirma que una transición rápida afectaría negativamente a millones de personas. En contraste, la Unión Europea y varias naciones insulares presionaron por una eliminación más rápida del carbón, destacando su impacto en la crisis climática. ¿Y qué ocurrió con México? Bueno, pues México tuvo una participación destacada, reiterando su compromiso de alcanzar emisiones netas cero para 2050 y lanzar un ambicioso plan de reforestación de 15 millones de hectáreas. Sin embargo, especialistas critican la falta de claridad sobre cómo se financiarán estas metas y cómo se medirán los avances. ¿Fue un fracaso la COP29? Depende de la perspectiva. Si bien se lograron avances en financiamiento y tecnologías, la falta de compromisos claros para reducir emisiones a corto plazo generó dudas sobre la capacidad de cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Lo que queda claro es que la transición energética global no será sencilla ni equitativa. México debe aprovechar estos foros para liderar en políticas públicas innovadoras mientras garantiza que su transición sea socialmente justa y financieramente viable. Llegamos así al final de esta entrega de Hablemos de Energía para Biogénesis, AE Sustentabilidad Energética y CAMEC. Si fue de su interés, compártalo. Encuéntreme en X antes Twitter como @Jose_Femat y sigamos la conversación por allá. Le recuerdo que puede escuchar este y capítulos anteriores en YouTube. Nos escuchamos la próxima semana.